that people can take everything from you. Your job, your family, your health, the possibility that you would have a future, but they cannot take your soul. ¿Qué ocurre cuando lo pierdes todo? Tu carrera, tu familia, tu salud, incluso tu esperanza en el futuro. Sharon Stone fue una vez un icono de Hollywood, pero se le presentó un reto inesperado. Sin embargo, desde el lugar más difícil, encontró un escape milagroso a través de la pintura. Cómo alguien que no podía escribir su propio nombre volvió a la vida a través de una simple pincelada de pintura. Descubre el inspirador viaje de renacimiento de Sharon Stone, una historia que no querrá perderse. Una espectacular noche de la moda en Milán, Italia. Mientras Sharon Stone pasaba por la alfombra roja, las cámaras no dejaban de flashear a su alrededor. Ella sonreía y saludaba, y todo parecía estar en orden. En cambio, cuando las luces seguían encendidas, sintió una aguda agonía. Cada sonido era muy grande para ella, y experimentó mareos, problemas de visión y zumbidos en los oídos. Tras unos pasos dando tumbos, acabó cayendo al suelo en el centro de la habitación. Durante ese tiempo, nadie creyó que se tratara de una dolencia grave. Llegaron a la conclusión de que probablemente solo se trataba de agotamiento o tensión baja. Alguien ayudó a Sharon a salir al aire libre para relajarse. Sin embargo, unos días más tarde, cuando estaba de vuelta en Estados Unidos, el dolor volvió a aparecer. Y esta vez fue bastante más intenso. En casa, estaba sentada en el sofá cuando tuvo un incidente. Todo su cuerpo temblaba violentamente, no podía comunicarse ni pedir ayuda. La escena se volvió completamente negra. Esto es lo que vio cuando abrió los ojos, el techo del hospital. Su cuerpo ya no funcionaba como antes, no solo no podía andar, sino que tampoco podía comunicarse ni escribir su nombre. Sin embargo, era incapaz de recordar quién era. Era como si su memoria fuera una pizarra en bruto. Sus médicos hablaban entre sí fuera de su habitación. Estado grave. Sin embargo, después de eso, había ocurrido algo extraño. En contraste con la luz del hospital, ella vio una luz. Era acogedora, suave y tranquila durante todo el día. Ya no era dolorosa. Solo había consuelo, no había miedo ni tensión. En esa luz, pudo ver a Rohan, su amado hijo. Con solo mirarla, no hizo ningún movimiento. Sin embargo, Sharon fue capaz de comprender la situación basándose solo en esa mirada. No puedo ir. Él depende de mí. No fue la ayuda de profesionales médicos lo que la trajo de vuelta, sino el amor de su madre. Después, mientras reflexionaba sobre el suceso, recordó que se había encontrado con un monje. Después de mirarla durante un buen rato, le respondió: «Te has reencarnado en tu propio cuerpo». Cuando lo oyó por primera vez, se sintió confusa, pero con el tiempo, se hizo consciente de ello. Estaba claro que había cambiado significativamente, lo que quedaba era el cuerpo, pero todo lo demás, incluyendo los olores, la luz y las voces, se sentía diferente. Al verse obligada a aprender todo de nuevo, se sintió como una niña. Nadie la ayudó a levantarse. No la guiaba nadie. Cuando empezó, solo estaba ella y un cuerpo frágil. Era el principio. Tras el derrame cerebral, Sharon Stone se despertó en un cuerpo casi totalmente desprovisto de cualquier función. No solo era incapaz de andar, sino también de comunicarse e incluso de escribir su propio nombre. No fueron las molestias físicas lo más difícil. Los documentos para el divorcio le fueron entregados mientras aún luchaba por recuperarse. Bill Bronstein, su cónyuge, no esperó ni un solo día antes de llegar. No pasó mucho tiempo antes de que volviera a casarse. Después de eso, presentó una demanda contra ella para obtener la custodia de Ron Joseph, el niño que habían adoptado juntos. La famosa escena de Instinto Básico, que fue la misma que lanzó a Sharon a la primera línea de la industria del entretenimiento en todo el mundo, se utilizó como prueba ante el tribunal para apoyar la afirmación de que era una madre inadecuada. ¿Cuál es el veredicto? No tuvo éxito. Inicialmente, Bill obtuvo la custodia del niño. Se impusieron restricciones a la visita de Sharon. No se cobró y no hubo entrevistas que valieran la pena. Por otra parte, todos se dieron cuenta de que la angustia de perder a su hijo tan pronto después de superar la muerte era más profunda que cualquier daño físico. ¿Cómo había comprendido la situación? No habló. Uno tiene la opción de marcharse.
solo unos pocos deciden quedarse, mientras que otros optan por marcharse. Bill había tomado la decisión de irse. Sharon nunca guardó rencor a nadie, pero nunca olvidó. Era incapaz de olvidar al niño, a pesar de que había perdido todo lo demás, incluida su salud, su trabajo, su riqueza y su fama. Las lesiones de Sharon Stone no fueron solo físicas. Se vio obligada a enfrentarse a una dura realidad. Todas sus posesiones habían desaparecido. Casi $18 millones en ahorros. Las riquezas que se había esforzado en acumular a lo largo de toda su vida, fueron retirados de sus cuentas. La mayor parte de la casa, el mobiliario e incluso los bienes más pequeños, como el teléfono o el frigorífico, estaban legalmente registrados a nombre de otra persona. Cuando echó un vistazo a su alrededor, se dio cuenta de que ya no poseía nada de verdad. Se enfrentaba a dificultades, ya que no le quedaba dinero en el banco y no tenía ningún nuevo tipo de ingresos, como si de una montaña se tratara. La tensión financiera pesaba sobre ellos. A falta de un seguro específico para lesiones cerebrales, tenía una sensación de absurdo en su vida, como si el destino se estuviera burlando de ella. Todo le había pasado muy deprisa. Sharon no solo tenía el corazón totalmente roto, sino que también se sentía impotente, triste y más allá de cualquier descripción. Pasó de ser un nombre del que se hablaba con frecuencia en las convocatorias de casting a perder su estatus de celebridad de primera fila a la que antes se buscaba para papeles estelares. Varios estudios la rechazaron alegando que había llegado al final de su carrera o que no cumplía los requisitos del mercado. Vivió en un piso alquilado en Los Ángeles durante mucho tiempo y apenas apareció en público. Ni una sola producción cinematográfica significativa, ni presencia formal en los medios de comunicación. Si usted fuera Sharon Stone y hubiera perdido la memoria, a su hijo y toda su vida, ¿tendría la entereza necesaria para empezar de nuevo, desde cero? No se trataba de una hipótesis. En realidad, esta era su vida. Recuperar impresiones a través de la pintura. Sharon Stone estaba tranquilamente sentada en su casa vacía de Beverly Hills en medio de una epidemia mundial, y las antaño deslumbrantes calles de Hollywood se volvieron silenciosas. En un extraño giro de los acontecimientos, un viejo amigo suyo le trajo un kit de pintura por números, que es un tipo de juguete de rehabilitación neurológica que suele estar destinado a jóvenes, ancianos o personas que han sufrido un traumatismo cerebral. Un regalo que parecía de poca importancia, pero que resultó ser la llave que abrió de nuevo la puerta de la vida. Al principio, eran poco más que unas rayas negras que rellenaban los espacios en blanco que había dejado la memoria. Cada trazo era una lucha estremecedora. Cada trazo que hacía sobre el lienzo era una confrontación con el vacío que existía dentro de su cabeza. Pintaba para seguir viva. El pincel no solo era una herramienta, sino que también servía como forma de rehabilitación neurológica. Se ha demostrado que pintar activa regiones motoras del cerebro, mejora la coordinación mano-ojo y reaviva capas emocionales que se han visto afectadas como consecuencia de un ictus, según expertos que posteriormente validaron estos hallazgos. Por otro lado, Sharon Stone tuvo la impresión de que el color estaba expresando sus pensamientos en ese mismo momento. Entonces, un recuerdo que se suponía desaparecido desde hacía mucho tiempo volvió a la vida. Había una mujer llamada Tia Vaughan que tenía un máster en Bellas Artes y que solía decorar las paredes de su anterior casa con cuadros de flores, montañas y sueños. Cuando Sharon era pequeña, de vez en cuando se ponía junto a su tía y sostenía un pincel con las dos manos. Luego mojaba el pincel en acuarela y garabateaba junto a los brillantes murales. Cuando Sharon era pequeña, esta fue la primera ocasión en su vida en la que tuvo la experiencia de ser escuchada plenamente sin tener que hablar. Sharon Stone pudo restablecer la conexión consigo misma siguiendo el mismo camino que había tomado durante su juventud. Fue después de redescubrir cómo caminar, escribir y hablar. El único lugar donde pintaba era en un modesto estudio que construyó en su propia casa, donde trabajaba entre 4 y 17 horas diarias. Sharon volvió a la vida poco a poco, pincelada tras pincelada, de las mismas manos que antes habían temblado tanto que eran incapaces de agarrar una pluma con los dedos. Los cuadros iniciales se componían de paletas monocromáticas, formadas por negro, morado intenso y azules vacíos, que parecían trozos gastados de memoria. Pero poco a poco, la luz empezó a abrirse paso. Los colores vivos y brillantes, como amarillos, rojos,
verdes y naranjas, se impusieron, sustituyendo a los tonos sombríos y pintando una nueva ruta, un nuevo retrato de su vida. Por esa misma época, dos niños, Laird Vaughan y Gwen Kelly, entraron en la vida de Sharon. No se trataba de niños que adoptara para llenar un vacío tras perder la custodia de sus hijos, sino que, como ella misma describió, fueron las primeras pinceladas de color que rompieron mi tristeza. Una elección que se hizo como resultado de la curación. Muchos de sus cuadros de las siguientes exposiciones no solo representaban temas sociales, sino que también reflejaban sus propias experiencias personales. He creado estas obras para captar la esencia de la creación pura que surge de la verdad honesta, eliminando el ruido, los juicios, comentaba Stone en un comunicado que acompañaba a la exposición. Creé estas obras para comprender la esencia de la creatividad pura. A partir de ese momento, Sharon Stone ya no era solo una superviviente del suceso, era una artista viva, que se expresaba a través del color, de la memoria y de unas manos que habían quedado paralizadas pero que ahora resucitaban en cada tramo del lienzo. Afirmó que, cuando era más joven, había participado en clases de pintura e incluso había asistido a la Universidad de Edimburgo para cursar una licenciatura en Bellas Artes, antes de que decidiera dedicarse al modelaje. Cuando un crítico de arte vio una de sus primeras obras, se asombró al saber que había sido pintada por un actor. Este fue el momento que cambió por completo el curso de su vida. El mundo del arte profesional se dio cuenta de ello, lo que allanó el camino a exposiciones individuales en grandes ciudades y contribuyó al éxito de la artista. El estilo abstracto de pintura que emplea Sharon Stone está influido por artistas como Kandinsky, Miró y Monet. En lugar de ceñirse a las normas de la composición clásica, sus obras se concentran en los efectos visuales que se generan mediante el uso del color y el movimiento. En marzo de 2023, Sharon Stone presentó su primera exposición individual, titulada Shedding, en Olosh Gallery, una conocida galería situada en el centro neurálgico de la escena artística contemporánea de Los Ángeles. El nombre Shedding no se eligió al azar. Stone hacía una proclamación de renacimiento a través de su obra artística. Durante la exposición se expusieron pinturas abstractas de gran riqueza emocional. Estas pinturas estaban recubiertas de amplias franjas de color e incluían formas imperfectas, dando la impresión de que contaban una historia sobre el proceso de dificultad y recreación de uno mismo. Según la galería, las obras de Shedding eran un reflejo de las transformaciones emocionales de Sharon, de la desesperanza a la liberación, así como de sus recuerdos y la angustia que experimentó. También fue la primera vez que el gran público tuvo una mirada genuina a su profundidad visual, que era un lenguaje sin palabras que se formó durante los días más oscuros. Los logros que Sharon Stone alcanzó en Los Ángeles le allanaron el camino para viajar a la costa este. En octubre de 2023, la Parker Gallery de Connecticut acogió una exposición titulada Welcome to My Garden, que marcó un hito importante, ya que fue la primera vez que su obra se expuso fuera del ámbito privado y se convirtió en un lugar de encuentro para coleccionistas, críticos de arte y entusiastas del arte que se toman en serio su arte. Hola, y bienvenidos a mi jardín, donde encontrarán 19 obras de arte y un alma que se ha reencarnado. Sharon Stone no considera la pintura como un pasatiempo. Ella se reconstruyó a sí misma usando esto como un método de supervivencia, un medio de salvación, y un medio de supervivencia. La exposición, celebrada en la C. Parker Gallery de Greenwich, Connecticut, no solo era la primera exposición de Sharon Stone en la costa este, sino también la primera vez que permitía al público entrar en su jardín interior. Un jardín en el que había pasado muchos años pintando en soledad mientras paseaba sola. La colección incluye 29 piezas abstractas, brillantes y fragmentadas. Cada una de ellas es un fragmento de memoria, una cicatriz o un recuerdo que no se representa en la forma, sino más bien en cómo se siente. Jerusalén es una de las obras inaugurales, y está pintada con lavados de amarillo arena y gris ceniza. Estos colores representan un viaje al muro occidental y oraciones con la intención de lograr la paz. No solo no hay símbolos obvios, sino que también hay una sutil difusión de sentimientos. Es más desafiante referirse a una condición de circunstancias. Uno de los cuadros especiales es una serpiente negra enroscada y girando sobre un fondo rosa y azul. Es una protesta en color, pero sigue estando llena de poesía. Una imagen del cielo,
que era una metáfora de la reacción de la humanidad ante el problema climático, la obra más urgente y convincente de la colección. Según los críticos, era esta, inspirada en la valiente dama que surcó los cielos y nunca regresó. Amelia invoca a Kandinsky con formas cambiantes y curvas impregnadas de una soledad tranquilizadora. Amelia se inspira en la piloto Amelia Earhart. Algunas personas se han referido a Reflejos como una versión traumatizada de Monet. Las olas de tranquilidad se deformaban, como un recuerdo incompleto, reminiscencia de la propia mente de Charon tras un largo periodo de pérdida de memoria. Reflexiona pero no aporta ninguna solución. El resto de la colección consiste en cuadros que no tienen título. Uno está completamente envuelto en un color azul oscuro, como si estuviera inmerso en la quietud. Otro estalla en un brillante carmesí sobre blanco, tal vez representando la ira o la determinación de seguir viviendo. Unos pocos trazos blancos y vacilantes son todo lo que se ve por un lado, dando la impresión de un recuerdo borrado o del comienzo de algo a partir de la nada. Fue Stone quien declaró que este mundo es nuestro jardín. En cuanto al significado que se esconde tras el arte, Stone declaró que tienen la creencia de que si deciden desentenderse de él, desaparecerá automáticamente, además de abordar experiencias personales. Algunos de los cuadros de la muestra también tratan temas sociales. En una declaración que acompañaba a la exposición, Stone afirmaba: "He creado estas obras para comprender la esencia de la creatividad pura que surge de la verdad honesta, despojándonos del ruido, de los juicios de nuestra sociedad". La declaración de Stone se facilitó junto con la exposición. Destaca el hecho de que Charon nunca aprendió a pintar por medios convencionales. No recibió ninguna instrucción oficial ni siguió ningún plan de estudios. Solo la necesidad de mantener una conversación con el color fue lo que la llevó a dedicarse a la pintura. Fue la pura voluntad de sobrevivir lo que la impulsó, aunque le temblaban las manos. Pintaba con un corazón que suplicaba ser curado. Era simplemente una cuestión de sensación y color. No había una noción distinta. Charon lo expresó así: "El color es mi longitud de onda, mi voz es sustituida por él cuando habla". Jerry Saltz, crítico galardonado con el premio Pulitzer, se refirió a la obra de Charon como un valiente diálogo entre el trauma y el color, y el mundo del arte se dio cuenta de ello. Sus cuadros empezaron a circular por Instagram, donde recibieron el reconocimiento de los círculos artísticos de la costa oeste. Ahora, poco a poco, se están trasladando a Europa. Sharon Stone no esperó a ser reconocida como artista, ni tomó la iniciativa de declarar que era una pintora excepcional. Sin embargo, los acontecimientos que siguieron a sus exposiciones hablaron más alto de lo que cualquier marketing podría esperar. En la primera exposición de regreso, que tuvo lugar en una lujosa galería de Los Ángeles, el representante de la galería la describió como una actividad de regreso a la vez dolorosa y hermosa. En lugar de estar ordenadas por estilos o temas, las obras estaban dispuestas por sentimientos, como si Charon permitiera al público serpentear por el desorden de sus recuerdos. Los cuadros no eran la única razón por la que la gente acudía a verlos. Ahora volvían a contar su historia a través de pinceladas. Tras el traslado de la exposición a la C. Parker Gallery de Greenwich, Connecticut, con el título Bienvenido a mi jardín, la respuesta pasó de la lástima a la adoración. Tiffany Benincasa, propietaria de la galería, declaró que esta muestra no se limita a exponer cuadros. Se abre la puerta a la mente de Sharon Stone y al intrincado universo que habita en su interior. Para los críticos de arte, sus cuadros no eran solo la obra de una celebridad. Algunos críticos, como Jerry Saltz, que ganó el premio Pulitzer, se refirieron a sus cuadros como una valiente conversación entre el trauma y el color. Según Saltz, Charon no se esforzaba por apaciguar al mercado u ocultar sus sentimientos a través de la técnica. Siempre hay algo defectuoso en sus cuadros que basta para que el observador se detenga y escuche, aunque sus obras no sean impecables. No solo las paredes de la galería se vieron afectadas. Los cuadros de Charon se difundieron rápidamente en foros de artes visuales y en las redes sociales. El cuadro de Sharon Stone fue compartido decenas de miles de veces en las redes sociales. Un gran número de personas, sobre todo mujeres de mediana edad que habían pasado por penas y enfermedades, publicaron comentarios debajo de su obra. Me veo reflejada en sus tonos. La primera vez que un cuadro me hizo llorar. O más sencillamente, quiero expresar mi gratitud por perseverar.
En los foros de coleccionistas se describía el arte de Sharon como la obra de alguien que sobrevivía, más que de alguien que actuaba. Coleccionistas particulares de la costa oeste y Europa empezaron a hacer compras privadas de los objetos. La exposición Welcome to My Garden tuvo tanto éxito que varios de los objetos se vendieron antes incluso de que llegara a su fin. Sharon Stone, que antes era considerada un símbolo de elegancia, tomó la decisión de ser honesta en un mundo en el que el arte está cada vez más comercializado. El uso de Photoshop, las instalaciones y las ideas actuales no están permitidas. La lucha por coserse de nuevo con unas manos que antes ni siquiera podían dejar de temblar era todo lo que se veía. Solo vetas de color que hablaban de un dolor que no se expresaba adecuadamente. No recibió reconocimiento por el mero hecho de ser Sharon Stone, la actriz. Gracias a que tuvo el valor de volver a levantarse, llegó, por su valentía al transmitir su relato en un lenguaje que trasciende las palabras. El matiz. Además, cuando la población en general percibe el color como una proclamación de supervivencia, entonces es el momento en que el arte se transforma en verdad. No solo en expresión, sino en la vida misma. ¿Eres capaz de creerlo? Sharon Stone devolvió la vida a todo un sendero pintándolo con manos que antes eran incapaces de sostener un bolígrafo. Y en este momento, el planeta entero se está sometiendo en silencio a esas tonalidades. Sharon Stone ya no se considera un icono sexual en Hollywood. Ya no es necesario que Hollywood valide su valía, ni que solo se haga referencia a ella por su nombre. Actualmente, es una auténtica artista en su vida, libre, arraigada y que ya no depende de los focos ni de los aplausos para existir. Ahora Sharon pasa la mayor parte del tiempo en su estudio privado, situado en su tranquila casa de Beverly Hills, que antes estaba llena de ecos de rehabilitación. En lugar de hacer arte para otras personas, lo hace para sí misma. Algunos días se pasa pintando hasta 17 horas. Hay mañanas en las que no hace más que sentarse y mirar fijamente su paleta mientras escribe unas líneas en su diario, para mantenerse en la lengua en la que más confía. En lugar de afligirse, el tono. Ha vuelto al cine con las películas What About Love, 2024, No Vedito, 2025, e In Memoriam, 2025, aunque ya no le interesa seguir con guiones que deban tener éxito. Las películas ya no forman parte de su vida, sino que son solo un componente de ella. Una vez afirmó que estoy tan pasada de vueltas que me conformo con estar sola. No se trataba de una queja, era una proclamación hecha por alguien que lo tenía todo en el pasado, tras lo cual lo perdió todo y descubrió una profunda verdad. Para alcanzar la libertad, no es necesario ser amado por otra persona, sino aprender a amarse a uno mismo. También ha habido una creciente espiritualidad asociada a Sharon Stone. En varias entrevistas recientes, ha revelado que sigue sintiendo la presencia de su difunto padre, no de forma mágica, sino más bien como una conexión tranquila que camina con ella de forma muy regular. Lo que ocurre es que simplemente cambian de forma y de manera, y es posible que esta sea la razón por la que sus cuadros tienden ahora a tener tonos más vibrantes. La luz, la esperanza y el renacimiento emanan de ellos ahora que ya no están empapados de oscuridad y miseria. Hay quien no las comprende, pero Sharon ya no necesita ser comprendida. La razón por la que dibuja no es ser aceptada, sino existir. A finales del año 2024, apareció un premio inesperado. Recibió el premio Stella della Moda, que se entrega durante la 42 edición del Festival de Cine de Turín. Este galardón se concede a quienes han realizado contribuciones significativas en los campos del arte y la cultura. Los medios de comunicación no podían apartar los ojos de la piedra de Sharon cuando hizo su aparición en la alfombra roja luciendo un magnífico vestido rojo y un manto de organza de seda compuesto por 3000 flores hechas a mano. No era porque deseara llamar la atención, más bien, era porque ya no la necesitaba, y el mero hecho de que estuviera libre hacía que fuera difícil evitar mirarla. Unos meses más tarde, en enero de 2025, Sharon hizo otra aparición en la 82ª edición de los Globos de Oro. Estaba hermosa, tranquila y serena, y no tenía nada que demostrar. Sharon Stone ya no puede ser definida por nadie. Es una superviviente que vive completamente en sus propios términos. Hubo un tiempo en que Sharon Stone era la personificación de todo lo sensual, poderoso y glamuroso. Sin embargo, en lugar de permitir que el destino tomara el control,
tomó la decisión de encender su propia llama interior, aunque hubiera perdido la maternidad, la salud, el renombre y la fortuna. Nadie podía arrebatarle el derecho a forjarse una nueva identidad. No hubo que esperar a que un cineasta resucitara a Sharon Stone. Se enseñó a sí misma a repintar su vida. Hans Christian Andersen dijo una vez que no hay relato más hermoso que el que escribe tu propia vida. Y si es así, Sharon Stone es la prueba más contundente de ello. Con esa inquebrantable determinación, merece la pena echar la vista atrás y ver cómo la anterior carrera de Sharon Stone, marcada por la garra, la transformación y la ambición artística, sentó las bases que más tarde encarnaría. Sigamos buscando papeles memorables. Sharon Van Stone nació el 10 de marzo de 1958 en Meadville, Pensilvania. Su madre era Dorothy Marie, y su padre Joseph William Stone II. Michael, Kelly y Patrick Joseph son sus hermanos. Es hermana de 3 hermanos. De niña, Stone ya era reconocida por su talento académico, y empezó el segundo curso cuando solo tenía 5 años. En 1975 obtuvo el diploma del Sagertown High School, situado en Sagertown, Pensilvania. A los 15 años, Stone obtuvo una beca para estudiar escritura creativa en el Edinburgh State College. Sin embargo, no terminó sus estudios y se trasladó a Nueva York para seguir una carrera como modelo. En 1976, tras ganar el título de mujer más fotogénica en el certamen de Miss Pennsylvania, se animó a probar suerte en Nueva York, el centro de la moda y la publicidad de Estados Unidos en aquella época. Con un rostro frío, rasgos clásicos y una figura alta y delgada que era el estándar de la época, firmó un contrato con la agencia de modelos Ford al mismo tiempo que supermodelos como Christy Brinkley y Lauren Hutton. Aunque había logrado cierto éxito en el mundo del modelaje, a finales de la década de 1970 empezó a tomar clases de interpretación y a buscar oportunidades en el cine. Una decisión que no fue fácil. La primera oportunidad le llegó en 1980, cuando el director Woody Allen la contrató para un pequeño papel sin voz en la película Stardust Memories. Interpretaba a una bella mujer que aparecía brevemente en un tren, pero fue ese breve momento el que también llamó la atención de los productores por su belleza cinematográfica. Después de este papel, Stone recibió una serie de audiciones para películas de serie B y series de televisión, la mayoría en los géneros de terror o acción, géneros que a menudo dan prioridad a la apariencia sobre la profundidad de los personajes. Una de sus primeras películas más notables fue Bendición Mortal, 1981. Dirigida por el maestro del terror Wes Craven. Aunque el papel no era especialmente complejo, fue la primera vez que demostró su capacidad para expresar una amplia gama de emociones en un espacio cinematográfico serio. Curiosamente, el propio Wes Craven comentó más tarde que Stone tenía una luz fría que se adaptaba al papel de villana, una observación que resultaría clarividente cuando protagonizó Instinto Básico muchos años después. En 1982, consiguió un papel en la serie de televisión The City Blues, pero el programa se canceló tras unos pocos episodios. Fue entonces cuando Sharon Stone empezó a experimentar las dificultades típicas de un actor novo. Sin embargo, no se desanimó y siguió perseverando participando en pequeños proyectos para ganar experiencia. Una vez dijo que durante ese tiempo tuvo que hacer muchos trabajos extra, desde servir mesas a leer líneas para audiciones, solo para ganarse la vida y mantener su pasión. En 1984, Sharon Stone participó en la serie de televisión The Vegas Strip War, coprotagonizada por Rock Hudson, una de las grandes estrellas de la época dorada. Fue una experiencia especial para Stone, porque no solo aprendió estilo profesional de su superior, sino que también recibió valiosos consejos sobre cómo regular sus emociones ante la cámara. La película no fue un gran éxito, pero marcó un punto de inflexión. Por primera vez se le dio un papel protagonista femenino con profundidad psicológica. También durante este periodo, Sharon Stone asumió el papel protagonista femenino en la película de aventuras Las Minas del Rey Salomón, 1985, coprotagonizada con Richard Chamberlain. La película pretendía competir con el éxito de Indiana Jones, y aunque no era de gran calidad, la dio a conocer a un público mundial. Su papel de Jessie Houston, una arqueóloga inteligente pero testaruda, supuso para Stone su primer reconocimiento más amplio en Europa y algunos países asiáticos.
También realizó la secuela Alan Quatermain y la ciudad perdida de oro, 1986, lo que demostró que los productores empezaban a confiar en su capacidad para atraer espectadores. Sharon Stone continuó su papel de Jessie Houston en Alan Quatermain y la ciudad perdida del oro, 1986, secuela de Las minas del rey Salomón. Aunque ninguna de las dos películas fue aclamada por la crítica, tuvieron un valor considerable para Stone. Estas dos películas le sirvieron para adquirir experiencia en papeles protagonistas, aprender a asumir la responsabilidad de un gran proyecto cinematográfico y, al mismo tiempo, establecer cierta presencia en el mercado cinematográfico internacional, especialmente en Europa y América Latina. En los años siguientes, siguió aceptando numerosos papeles secundarios y protagonistas en series de televisión y películas de bajo presupuesto. En 1987, Sharon Stone apareció en Academia de Policía 4, Ciudadanos de Patrulla, una popular comedia de la serie Academia de Policía. Aunque su papel de Clark Madsen no tenía mucho tiempo en pantalla, fue un movimiento estratégico, que le permitió aparecer en una marca que ya era familiar para el gran público. Ese mismo año, protagonizó la serie de televisión MR and MRS, Ryan y Warren Remembrance, serie adaptada de la popular novela de Herman Wouk. En Warren Remembrance, Stone interpretó a Janice Henry, un papel que le permitió mostrar un lado más serio y profundo, marcando un claro paso adelante en su capacidad interpretativa. En 1988, Sharon Stone siguió afirmando sus esfuerzos por ascender al participar en numerosos proyectos cinematográficos como Action Jackson, una película de acción con Carl Weathers, y Above the Law, protagonizada por Steven Seagal. En Por encima de la ley, interpretó a Dolores Jackson, la esposa del protagonista, y colaboró con Seagal por primera vez en una película de acción con una clara escala comercial. Destaca la película Sangre y Arena, 1989, una versión moderna del clásico del mismo nombre. En 1992, Sharon Stone causó sensación en todo el mundo con su papel de Catherine Trammell en Instinto Básico. Este papel no solo la convirtió en una estrella de primera fila, sino también en un icono de la cultura pop. Fue nominada al Globo de Oro a la Mejor Actriz. Tras su éxito, protagonizó películas como Sliver, 1993, The Specialist, 1994, y The Quick and the Dead, 1995. Su papel de Ginger McKenna en Casino, 1995, de Martin Scorsese, le valió un Globo de Oro y una nominación al Oscar a la Mejor Actriz. ¿Cuál de los cuadros de Sharon Stone te ha parecido más bonito de ver? Te invitamos a compartir tus comentarios sobre su viaje de renacimiento, que no fue una ruta que empezara con la realización, sino más bien con la fortaleza silenciosa para seguir avanzando. Recuerda darle a me gusta a este post, compartirlo con tus amigos y seguirlo para conocer más historias inspiradoras en las que la creatividad triunfa sobre el destino.